No pasa nada. Va a venir ahora mismo, ha subido al letrero. Sí. Buenos días. Continuamos con la comparecencia de los representantes que se han solicitado por parte del Partido Socialista en esta comisión. Le damos la bienvenida al señor Peinado y vamos a explicarle que el desarrollo de la comparecencia se va a ajustar al siguiente formato. En primer lugar, don Jorge Amado Borrella tomará la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos para explicar el sentido de la petición de comparecencias. En segundo lugar, tendrá la palabra él mismo por tiempo máximo de 20 minutos. A continuación, los grupos parlamentarios de menor a mayor por 5 minutos y una réplica de tiempo máximo de 10 minutos. Como ya es un habitual en esta casa, conoce perfectamente la dinámica de las comisiones. Sin más dilaciones, vamos a pasar a darle la palabra a don Jorge Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Peinado. Muchas gracias por estar aquí y por acudir a nuestra solicitud de comparecencia. Ya el otro día tuvimos ocasión también en la Comisión de Estudios sobre el Fraude Fiscal de hablar pues de fiscalidad, y de eso se trata esta vez también. Ahora de una fiscalidad más concreta. Vamos a hablar de un proyecto de ley que está en tramitación ahora mismo en esta Cámara, y nuestra petición fundamentalmente es para saber, conocer pues cuáles son las inquietudes de su sector con respecto a esta ley, ¿no? Nosotros, nuestra postura ya la hemos explicado, nos abstuvimos. No nos parece una ley que vaya a aportar nada, ni mucho menos en lo que se traduce en su título, es decir, Ley de Medidas Tributarias y de Impulso a la Actividad Económica y Creación de Empleo. Estamos convencidos que no va a provocar ni actividad económica, ni la regeneración de la actividad económica, ni mucho menos tampoco empleo. No voy a repetir mucho más, no voy a hablar mucho más, simple porque aquí además lo interesante es que las aportaciones que haga usted, y por tanto nada, dándole las gracias, insisto, por venir y por esas aportaciones que espero que sean productivas. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado Borrella. Y a continuación tiene la palabra el señor Peinado por tiempo máximo de 20 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Agradecer, como es obligado en representación de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, al Grupo Socialista que haya pedido, y al resto de los grupos y a la propia mesa del Parlamento y de la Asamblea Extremeña, que hayan accedido a que comparezcamos ante esta comisión para poder dar nuestra visión sobre un anteproyecto que es el inicio, y esperamos que así lo sea, o la primera piedra o punto de partida de lo que debe de ser la reestructuración fiscal y la bajada impositiva en nuestra comunidad autónoma de cara a un futuro, y para, como bien dice el propio preámbulo y en la exposición de motivos del propio anteproyecto, conseguir de esta forma reactivar la actividad económica y, por ende, ayudar a la creación de empleo en nuestra comunidad autónoma. Desde la CREX siempre ha defendido que la utilización de medidas fiscales debe de ser un instrumento para la activación económica y la creación de empleo, y por ello debe de estar incardinada en el marco general de la política económica y ser consistente con los objetivos que ésta persigue. En este contexto, cualquier paso que se dé hacia una minoración de tipos impositivos con el objetivo de reducir la carga fiscal que soportan empresas y particulares es un objetivo más que loable, y que siempre apoyaremos en el sentido que sea y con la incidencia que sea. Por lo tanto, entendemos que este es un paso en la buena dirección que ahora se está iniciando con la tramitación parlamentaria de este anteproyecto y que ha decidido tomar el Gobierno de Extremadura. Concretamente y de manera sucinta, voy a irles dando cuenta de, según el articulado del anteproyecto, cuestiones en las que nosotros somos conscientes de que se podría mejorar la redacción actual que tiene el texto, y que iría todo esto en mejorar y conseguir de una manera más eficaz la propuesta y el objetivo que realmente tiene la propia ley. Por ello, en el artículo 1
de este anteproyecto de ley se modifica lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las posiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado sobre la escala autonómica del IRPF. Se subdivide en tramos inferiores la base imponible de 17.707,20 euros, aplicándoles lo que antes era un tipo único del 12% a dos bases imponibles inferiores con tipos del 11,25 y 11,75. Sin embargo, dando por bueno que cualquier bajada siempre será positiva, fundamentalmente por el inicio de un camino a recorrer, sí vemos claro que el efecto en la economía productiva que pueda tener esta bajada va a ser mínima, o al menos de poco calado, aunque evidentemente sí puede tener un efecto social sobre el público o la población a la que se dirige, que evidentemente es la que goza de menos recursos en nuestra comunidad. A nosotros, y es nuestra obligación decírselo a sus señorías, nos hubiese gustado que esta bajada de tipos hubiese acaparado y hubiese también sido objeto lo que son las clases medias, que no hay que olvidar que en definitiva son las que soportan la mayor presión fiscal en nuestra comunidad autónoma. En cuanto al artículo 2, por lo que respecta a la deducción por adquisición de acciones y participaciones sociales derivadas de constitución o ampliación de sociedades hasta un límite de 4.000 euros, con el máximo del 20% de la cantidad invertida, una vez más nos encontramos con que, siendo una buena medida, la rigidez de requisitos que se exigen para poderla llevar a cabo y tener derecho a la bonificación puede hacer que fracase tal medida. Es evidente que estableciendo el límite por razones presupuestarias en el 20% o el límite de los 4.000 euros, que nosotros damos por bueno en ese sentido, lo que no parece tan razonable es la serie de requisitos que se obligan, fundamentalmente como es que la ampliación efectuada del contribuyente no pueda poseer más del 40% del capital social si tiene vínculos con parientes hasta el 3er grado en la sociedad en la que hace la inversión, pareciéndonos excesivo esta limitación, sobre todo si de lo que se trata es de vincular la ampliación de capital con el incremento medio de la sociedad mercantil por la vía de la plantilla que mantiene, y a la vez si tenemos en cuenta la obligatoriedad de mantener las participaciones adquiridas durante un mínimo de 3 años, requisito que a veces no depende de la propia voluntad de la persona, sino de la propia evolución de la empresa en el mercado, lo cual puede hacer desistir de que algunos ciudadanos tomen en consideración esta posibilidad de deducción en su IRPF, y que en principio es una buena idea porque ayudaría a capitalizar las empresas que actualmente existen o fomentarlas de nueva creación. En cuanto al artículo 3, que versa del 3 al 5, que va fundamentalmente en materia del impuesto cedido sobre sucesiones, tanto para las adquisiciones mortis causas como la inter vivos, habrá que decir que nos parece excesiva la exigencia que se marca, la exigencia que había de 10 años de antigüedad en la empresa, así como la exigencia de estar dado de alta en la Seguridad Social en el grupo 1 o 2, sin menoscabo de buscar algún mecanismo que evidencie la capacidad de gestión de la empresa, pues somos muy conscientes que en el tejido empresarial extremeño son pocos los empleados que están dados de alta en los grupos 1 o 2 de Seguridad Social, que creo, y me permito recordarle a sus señorías, que acogen a titulados o titulados medios exclusivamente. Y pensamos que en cambio si hay empresas con capacitación, aunque no tengan la cualificación reglada exigida, pero sí de conocimientos de empresa, como para haberse podido acoger a esta bonificación y que le fuese válida la reducción que para ello se planteaba, y ayudar de esta manera al relevo generacional o al menos la no desaparición de empresas por distintos motivos que a veces se dan. En este caso también, y de modo general, no obstante, se debería, en lo que son los impuestos cedidos, fundamentalmente lo del patrimonio, nuestra sugerencia obviamente van a entender que sea porque haya una desaparición paulatina de este impuesto, el de sucesiones en concreto, a imagen y semejanza de lo puesto en marcha en otras comunidades autónomas, para evitar la deslocalización cada vez más frecuente de las bases imponibles altas, fundamentalmente, que son las que tienen más capacidades y recursos para proceder a ello. En cuanto al artículo 4,
Valoramos la rebaja en la exigencia de 10 años a 5 en el mantenimiento de las obligaciones de conservación en el patrimonio del adquirente del objeto de la transmisión y de que su domicilio fiscal radique en la comunidad, pero aún así la consideramos excesiva esos 5 años, habido cuenta de los nuevos tiempos en los que los planes empresariales a más de 3 años son pura especulación, por lo que propondríamos a su señoría que los dejasen en 3 años como máximo. En cuanto al artículo 6 y 7, en el que se mantiene la reducción del 99% de la base imponible, es positiva que se suprima con respecto a la norma vigente actualmente, que es la de la Ley 1/2013, 21 de mayo, los requisitos en materia de donaciones sobre el quantum del patrimonio del donatario y el propio volumen de negocio de la empresa o negocio que se adquiere sobre el último ejercicio económico, aspectos que ahora se eliminan. Valorando esto muy positivamente, no obstante vemos de que los requisitos exigidos para la reducción del 99% de la deducción de empresas individuales, negocios y participaciones se amplíen a los beneficiarios hasta el 3er grado y la exigencia de conservación de lo transmitido pase de 10 a 5 años, periodo que, aun valorando positivamente esta bajada de 10 a 5, que es la iniciativa que ha tomado el Gobierno de Extremadura, pensamos que se debería de ser mucho más agresivo y dejarlo en 3 años por los mismos motivos que hemos expuesto en el artículo anterior y fundamentalmente porque no se prevea qué ocurre en caso de cese de actividad, quiebra o liquidación de la empresa que no sea por dolo del donatario. También parece excesivo la exigencia del porcentaje mínimo del 50% de participaciones a adquirir, así como la necesidad de dirección y control total de la empresa por parte del donatario, circunstancia que no se ajusta para nada a la realidad empresarial de querer entrar a participar en una sociedad y además sirve de cortapisa a posibles recapitalizaciones de las existentes. Por otro lado, aunque nos consta que existe una norma estatal que puede obligar a ello, tampoco vemos que fuese necesario que se redundara en la obligación del donante de tener 65 años, pues de esta forma se dilatan al máximo los procesos de relevo generacional en las empresas que, más que marcadas por la edad biológica de una persona, deberían fijarse por la oportunidad y el momento del negocio en cuestión. En cuanto a los artículos 10 y 11 sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales, es cierto que se rebaja en un punto el tipo de gravamen, pasando del 6 al 5%, vinculando el tipo al cumplimiento de unos requisitos que, con respecto al anterior, introduce la obligación del mantenimiento del empleo, pareciéndonos restrictivo el plazo de los 5 años establecidos, como anteriormente ya he manifestado en 2 ocasiones, así como la forma de calcular el empleo medio, ya que perjudica actividades de servicio muy dependientes de contratos singulares y temporales que pueden hacer fluctuar el empleo en función de las licitaciones y capacidad de negocio conseguidas. Pensemos en este caso, y si me permiten un ejemplo, de que puede haber empresas de sectores como de la construcción, por ejemplo, que en este momento estén haciendo un mayor esfuerzo a la hora de mantener el empleo que empresas de otros sectores y, en cambio, como siempre lo que se le valora es con el histórico que venían trayendo de aquí para atrás, y son empresas que su plantilla depende muy mucho de los contratos de obra que tienen en ese momento en ejecución, pues evidentemente no podrán acogerse a este tipo de bonificación. Por ello, atisbamos a su señoría la posibilidad de que estos controles de mantenimiento del empleo se hicieran con bases más reales, actuales de cómo está, que pensando siempre en el histórico de los años anteriores. Asimismo, y reiterando la exigencia de permanencia de lo transmitido durante 5 años, nos sigue pareciendo excesivo, porque además de todo lo alucido con anterioridad, los procesos actuales de los mercados globalizados y porque no se prevea qué ocurre en caso de cese, actividad o quiebra de la empresa. Aquí voy a reiterar esta cuestión porque creemos que es muy importante, fundamentalmente si pensamos en cualquier nuevo emprendedor que inicia una nueva actividad, se acoge a este tipo de bonificaciones y reducciones que ahora mismo plantean o que tienen que aprobar sus señorías, si así lo tienen a bien, pero en un futuro pueden tener la espada de Damocles encima de que si su negocio, por cualquier motivo ajena y no voluntario suyo, no va bien y lo tiene que cerrar, aparte de haber perdido el tiempo que haya empleado, la ilusión, el esfuerzo, su trabajo y el dinero que haya invertido en él mismo, se vería obligado
a devolver unas bonificaciones de las que en su momento se acogió. Creemos que en este caso habría que tener excepciones para estas cuestiones que deberían de regular estas casuísticas. Aún más, también entendemos que es cierto que el anteproyecto no provee sanciones en el caso de estas devoluciones si se hacen en el periodo de al mes siguiente de haberse originado el suceso que hace causar la pérdida de la bonificación, pero sí contempla la devolución de los intereses de demora, cuestión que una vez más agravaría la situación de estos nuevos emprendedores o de estas empresas que se ven en esta situación abocadas. En cuanto al artículo 12, en el que el tipo a aplicar del 4% en transacciones de vehículos usados, proponemos a sus señorías que se debería extender a cualquier tipo, no solo de vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos, siempre que los intervinientes sean empresas, autónomos y profesionales y el destino de los mismos quede perfectamente afecto a la actividad mercantil en cuestión. En cuanto al impuesto sobre actos jurídicos documentados, en el que el anteproyecto se trata a través del artículo 13 y 14, fundamentalmente nos parece bien las casuísticas, las bonificaciones, las reducciones de tipos que se plantean, pero reiteramos los mismos planteamientos que hemos hecho para el impuesto de sucesiones y para el impuesto de transmisiones. La obligación de mantener los 5 años en el patrimonio empresarial creemos que es una exigencia excesivamente larga en el tiempo. Propondríamos a su señoría que se bajase a 3 años y luego también que exista la posibilidad de que esta bonificación no hubiera que deberlo si el cese de la actividad no es por dolo ni voluntariedad realmente del bonificado o de el que ha sido titular de dicha bonificación. El artículo 20 y 21 trata sobre el canon del agua. En este sentido, me van a permitir a sus señorías una reflexión que consta en el dictamen del Consejo Económico y Social y que así se puso de manifiesto por los expertos y que todos los grupos, de manera unánime, como bien saben, ratificamos y apoyamos ese dictamen, y donde viene a poner de relieve la posibilidad de la doble imposición que sufre este canon por el mismo concepto que ayuntamientos tienen sobre el canon de infraestructura, y que hay que recordar a sus señorías, igual que se lo hemos hecho al propio Gobierno de Extremadura, que esto está pendiente de resolución en los tribunales de justicia, por lo cual se podría haber sido más cauto a la hora de volver a hacer una reforma sobre la propia ley que se aprobó no hace mucho más de un año y tener en cuenta esta posible casuística por si viniera una sentencia contraria a la misma. También nos es muy significativo y no compartimos para nada la nueva ampliación de definición del hecho imponible que se hace del canon, aunque sabemos que se ha hecho alguna corrección antes de que llegase el anteproyecto que nosotros apoyamos y así sugerimos al Gobierno antes que entrase en la Asamblea. Seguimos pensando que es una ampliación especialmente excesiva y fundamentalmente que causa dos problemas. Uno, el primer problema de lo que va a ser la propia gestión de ese impuesto para las casuísticas en las que realmente no se le aplique o no lo tengan que liquidar las empresas suministradoras de agua, en este caso. Con lo cual, volvemos otra vez que es el particular, el ciudadano o la empresa la que se verá obligado a cumplir con este requisito que a veces, poniendo en la balanza lo que será la cuantía recaudatoria del mismo por esta vía y el problema de gestión administrativo, creemos sinceramente que no compensa para nada, y menos en estos momentos coyunturales. Y por otro lado, porque entendemos que se grava un uso de algo que no es objeto del canon, justificado como un impuesto medioambiental, ya que en estos casos lo que se debería de valorar no es lo que se consume de agua, sino lo que se vierte al saneamiento, y valorar en qué condiciones, dónde y qué perjuicios puede ocasionar ese vertido, ya que el propio aprovechamiento de las aguas está sujeto a otro tipo de tasas y tributos que podrían entrar en conflicto sobre doble imposición. Pensemos tan solo el apunte de lo que son los cánones que existen actualmente y tasas por las confederaciones hidrográficas en el conjunto del Estado Nacional sobre aprovechamientos de agua. Son cuestiones que les dejo encima de la mesa a su señoría para que se valore. En este sentido, también nos sorprende la exención que se hace a los edificios de titularidad de la Junta de Extremadura, pues si el canon, en su propio concepto, se determina como un impuesto medioambiental, creemos que esta exención no tendría lugar, puesto que desincentivaría ese motivo o esa filosofía expuestas.
En el mismo sentido, hemos de decir que valoramos positivamente y nos congratulamos con las exenciones a usos agrícolas, forestales y ganaderos, pero echamos en falta un tratamiento similar para las industrias, especialmente cuando éstas utilizan el recurso del agua como materia prima auxiliar, no realizando vertidos a la red de saneamiento en los mismos porcentajes del suministro, pues pensemos que fundamentalmente en empresas agroindustriales el agua no deja de ser una materia auxiliar que se incorpora al proceso y que a veces es el propio producto final. Ahí están las alcoholeras, las bodegas y las aceitunas de mesa, donde el agua va con el producto final. Y entonces se está cobrando a estas empresas por un agua que consumen, pero que realmente no la vierten en el mismo porcentaje, a veces en porcentajes muy inferiores, y esto es algo que debería de estar considerado por la ley. No se hizo en su momento cuando se puso la tasa o el canon sobre el saneamiento, pero en este anteproyecto, que precisamente se retoca y se reforman distintos aspectos del mismo, creemos que sería una buena ocasión para que sus señorías incorporaran alguna de estas medidas correctoras en el anteproyecto. En esa misma idea nos preocupa especialmente la obligación impuesta a los usuarios por esta modificación de instalar y mantener los contadores y no a las compañías suministradoras, porque el efecto final, por la experiencia que ha habido en las distintas ordenanzas municipales donde se ha subcontratado a empresas privadas el suministro y la gestión del agua, hemos visto que esto que repercute en definitiva en un incremento de costes para el usuario final del suministro. En esta línea, incidir en algo que ya incidimos en su momento y que yo personalmente tuve ocasión de hacérselo ver a esta comisión cuando se aprobó la ley que implantaba el canon de saneamiento. Y es que es cierto que existe una reducción del 50% para industrias con consumos superiores a 20.000 metros cúbicos año, pero nos sigue pareciendo escasa y mal calibrada, ya que excluye a muchas pequeñas industrias que, estando en consumos altos, al necesitar el agua para su propio proceso productivo, como son las agroindustriales, que antes les he puesto de ejemplo, no llegan a los 20.000 metros cúbicos anuales, por lo que se debería bajar el consumo para poder tener derecho a esta reducción del 50% a los 1.500 metros cúbicos anuales. En cuanto al artículo 35, nos parece acertadas las exenciones y bonificaciones a las empresas de nueva creación y, por supuesto, todas las suscribimos, pero se debería ser más ambicioso por parte del legislador y ampliar estas a todas las pymes y autónomos existentes que acometan nuevos proyectos de ampliación, modernización e innovación, que sean generadores de empleo. Y en este caso me van a permitir un ejemplo. Parece que no tiene mucho sentido e incluso puede generar competencia desleal que una persona, porque cree una empresa de nueva creación, en definitiva sea un emprendedor, monte una tienda de comercio y tenga derecho a todas las bonificaciones que recoge este anteproyecto y que consideramos muy importantes, como son las diferentes tasas, pensemos simple en una, la de dar de alta la luz, por ejemplo, en ese establecimiento, y en cambio una empresa y un comerciante que ya esté establecido decide abrir una nueva tienda en otro domicilio, en otro lugar, en definitiva abre un nuevo centro de trabajo y no tenga derecho a esa bonificación porque no sea empresa de nueva creación o tenga una antigüedad superior a 3 años. Yo les pediría encarecidamente a sus señorías y a los distintos grupos que lo valorasen, porque creemos que se podría extender y eso beneficiaría a la actividad productiva que tanto busca el anteproyecto, evidentemente, de generar actividad económica y de creación de empleo en alguna forma. En general y en definitiva, y ya para terminar, si me permiten, le debemos de decir que desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña valoramos positivamente el esfuerzo por reducir las cargas fiscales de las empresas extremeñas para potenciar así su competitividad, si bien se considera que esta vía está lejos de estar culminada y se urge al Gobierno y a la Asamblea a explorar todos los caminos que conduzcan a menores cargas fiscales y administrativas que sin duda redundarán en la mejora de la competitividad, de la productividad y de esta forma que seremos capaces de generar y crear riqueza y empleo, que creo que debe ser nuestro máximo objetivo. Nada más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Peinado. A continuación comienza el turno
de intervenciones de los grupos políticos, de los grupos parlamentarios, y tiene en primer lugar la palabra por tiempo máximo de 5 minutos don Jorge Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Peinado, por sus aportaciones, como siempre, aportaciones interesantes. Debo decir, sí, comparto algunas de las cosas que ha dicho, pero evidentemente otras no. No creo que la competitividad y la riqueza de las empresas, o de generar, ¿no?, la capacidad de generar riqueza, esté exclusivamente, porque es lo que he entendido, por lo que se ha desprendido de su discurso, exclusivamente en bajadas de impuestos. Ya le expliqué el otro día que nosotros somos más de la teoría, que yo creo que a un empresario lo que le interesa es que entre gente consumiendo, clientes que consuman en sus empresas, más que a lo mejor picoteos de exenciones, picoteos de impuestos, que es lo que supone esta ley. Es decir, estamos a favor y consideramos que una inyección a través del gasto público en innovación, en infraestructura, en inversión, en un plan de estímulo al consumo sería mucho más eficiente como una política anticíclica de la que estamos viviendo, antes que pequeñas exenciones tributarias para las empresas. Que no digo que estén mal, pero creo que no es el único camino, ni muchísimo menos, ¿no? Yo entiendo que haga una valoración positiva, puesto que al colectivo que usted representa, la inmensa mayoría de las medidas que se contemplan pues van enfocadas al sector empresarial, pero obviamente no creo que sea la única partida. Insisto, dice usted que es el camino. Yo creo que así no es el camino. Y yo creo que el otro día debatimos y estábamos bastante de acuerdo en el que parchear la política fiscal yo creo que no beneficia a nadie. Ni a empresas, ni a consumidores, ni a ciudadanos, ni a familias. Seguimos apostando por una reforma fiscal coyuntural, una reforma fiscal progresiva, tanto para ciudadanos, personas físicas, como personas jurídicas, pero no parchear, burocratizar continuamente la política fiscal y en función de si se avecinan las elecciones o no. Yo por eso digo, insisto, que hay que hacer una reforma fiscal y consensuada, y precisamente es que además los que han intervenido, los portavoces que han intervenido anteriormente, estábamos todos de acuerdo en esa medida, ¿no? Hay que modificar una reforma real. Con respecto al canon del agua, sí que debo decirle que estamos bastante de acuerdo en lo que usted plantea. De hecho, nosotros vamos a presentar una enmienda para reducir no solamente la cuota fija, porque se está vendiendo efectivamente como un impuesto disuasorio, ¿no?, para consumir menos agua, pero curiosamente la cuota variable no se toca. Entonces vamos a proponer una bajada al 50% tanto de la cuota fija como de la variable. Esa va a ser una de nuestras medidas. También lo vamos a hacer en el céntimo sanitario. El céntimo sanitario, que eso ya es sanitario, queda poco, céntimo al gasoil puro y duro. Estableceremos también, y ha hecho grandes aportaciones a las compañías, sobre todo agroalimentarias, etcétera, que necesitan y requieren mucho agua para el proceso de elaboración de sus productos. Por ejemplo, en mi pueblo, que yo soy el Casar, y necesitan agua para hacer queso, ¿no? Mucho agua. Y estamos de acuerdo que hay más empresas que deberían estar exentas de ese tributo. Pero es más, nosotros vamos a pedir también que se baje a la mitad. Como sabe usted, está en el máximo. Vamos a pedir que se rebaje a la mitad, que es cuando se estableció, es decir, al mínimo que obligaba la ley. Y en esa línea también estaremos de acuerdo. Tampoco mucho más, decir que ha habido aportaciones que nos parecen muy interesantes, lo que sobre todo se refiere al canon del agua y al céntimo sanitario, y seguiremos insistiendo en que nuestro modelo no es incentivar la economía o digamos, sí, salir de la crisis, por decirlo así llanamente, mediante pequeñas bajadas de impuestos, ¿no? Nosotros consideramos, insisto, en esa política keynesiana de inyectar dinero a la economía, y más ahora que es necesario a través del gasto público y sin necesidad muchas veces ni de bajar ni de subir impuestos. Ya lo dijimos el otro día, que muchas veces el problema no está en bajar o subir impuestos, sino en la falta de ingresos públicos, ¿no? Si conseguimos esos ingresos públicos, se podrá inyectar dinero a través, insisto, de inversión, a través sobre todo de incentivo al consumo, y así es la manera, creemos, de revitalizar la economía y que en esa retroalimentación el Estado vuelva a recaudar a través del consumo. Por ejemplo, a través del IVA, si se consume más, se recauda más, y volverla a inyectar, y eso es lo que se llama el efecto multiplicador del gasto público, que estamos totalmente de acuerdo con él, y no tanto en hacer, insisto, picoteos
picoteos en las exenciones o en las bonificaciones fiscales. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado Borrella. Y a continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, don Hipólito Pacheco tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias también al señor Peinado por su comparecencia y sus aportaciones. Ya es uno más de la familia, viene casi todas las semanas a vernos. En primer lugar, decirle que algunas de sus aportaciones las compartimos y es más, ya se han incluido en el propio proyecto de ley. Y el resto, pues, las vamos a estudiar y las vamos a tener muy en cuenta. Debemos ser conscientes en respecto de esta ley que hasta ahora el Gobierno de Extremadura, como consecuencia de la mala gestión anterior, de esas políticas keynesianas, de esas políticas basadas solo y exclusivamente en el gasto público, en el despilfarro, ha tenido que realizar una serie de ajustes. Y esos ajustes se han realizado, creo que con responsabilidad y con valentía. Como consecuencia de esos ajustes se han equilibrado las cuentas y se han hecho los deberes. Somos la primera comunidad autónoma, señor Peinado, yo creo que usted es consciente de ello, que baja los impuestos. Y eso es un hecho objetivo. Se podrá discutir qué impuesto se baja o de la forma, pero somos la primera comunidad autónoma que baja impuestos en España. Una vez conseguido ese primer objetivo, el Gobierno de Extremadura y el Grupo Popular Extremadura Unida está trabajando por el segundo, que es tan importante como el primero, pero que sin el primero era imposible de llevar a cabo, como es incentivar la economía, crear riqueza y, como consecuencia de esas dos premisas, crear también empleo. Para crear empleo, precisamente, sirve esta ley. Esto es nuestra opinión, al menos. Indudablemente, esta ley por sí sola no es la solución definitiva, pero sí ayuda a conseguir el objetivo que todos tenemos en mente, que es la creación de empleo. Esta ley se enmarca dentro de una estrategia de apoyo a los emprendedores, a las empresas, especialmente a las pymes, que se viene desarrollando desde el inicio de la legislatura, desde que el presidente Monago accedió al Gobierno de Extremadura. Y son precisamente a las entidades a las que hay que apoyar en mayor medida porque son las que tienen que crear empleo. Y es más, un empleo que sea duradero y de calidad. Por lo tanto, las pymes, con la gran importancia que tienen en Extremadura, deben ser apoyadas como lo está haciendo el presidente Monago. También provoca esta ley un respiro para los trabajadores y las familias extremeñas. Después de varios años de muchos esfuerzos, creo que una bajada de impuestos es positiva para todo el mundo, para las empresas, para los trabajadores y para la familia. Otro hecho objetivo es la visión positiva que se tiene el presidente Monago como consecuencia de toda esta gestión de la lucha por Extremadura, con todo y ante todo, pero con responsabilidad y con determinación. Por ello, primero se ajustó las cuentas, como le digo, y en segundo lugar, y ahora se bajan los impuestos y nada, somos un ejemplo para el resto de regiones. Esto no lo puede dudar nadie. Y así lo reconocen estudios económicos recientes como el del BBVA, entre otros. Es, por lo tanto, esta ley de medidas tributarias un paso más en la estrategia antecitada y marcada, que es la de crear riqueza y crear empleo. Medidas como la reducción del IRPF a las rentas más bajas, mejora los impuestos de sucesiones y donaciones o en el impuesto de transmisiones patrimoniales y también la rebaja del gravamen en transmisiones de vehículos comerciales. Los que hemos sido empresarios sabemos muy bien que no pueden hacer otra cosa que mejorar la economía de las empresas, de los trabajadores y de las familias extremeñas. Tenemos que conseguir además con esta ley un equilibrio entre lo deseable y lo realizable. Lo deseable es bajar los impuestos todos los días, que es lo que quisiéramos todos los gobernantes. Y lo realizable es bajarlo cumpliendo nuestros compromisos, que son cumplir el objetivo de déficit, mantener el equilibrio económico y no poniendo en riesgo la situación actual de la economía extremeña con prácticas políticas que ya llevaba a cabo el anterior gobierno socialista y que ya sabemos las consecuencias de esas políticas keynesianas y del gasto público a dónde nos llevaron. El anterior compareciente, representante de la Unión de Consumidores de Extremadura, dice que estas son medidas positivas, que principalmente desde el punto de vista psicológico, y yo estoy de acuerdo con él. En estos momentos estamos entrando en un periodo donde es muy importante centrar el acento en lo positivo, en el optimismo, para que aquellas personas que puedan
empiecen a gastar y empiecen a invertir, porque también esta crisis tiene mucho de negativismo y tenemos que salir de ahí. Entiendo que esta reforma es muy positiva para las empresas, especialmente para las pymes, pero la empresa como yo la concibo, no como la concibe algún portavoz que me ha precedido en la palabra. La empresa es un todo donde están los accionistas o propietarios, los gerentes, los trabajadores, los proveedores, los acreedores y también los clientes. Y esa es la empresa en la que yo creo, no en una empresa donde se contraponen los dueños legítimos, los inversores con los trabajadores. La empresa es un todo y esto es lo que defiende esta ley, no a unos sí y a otros no. Muchas gracias, señora presidenta, y le reitero el agradecimiento por su comparecencia y nada, decirle que tendremos en cuenta las aportaciones que aún no se han incorporado a la ley. Muchas gracias, señor Pacheco. Para responder a los grupos parlamentarios por tiempo máximo de 10 minutos, tiene de nuevo la palabra el señor Peinado. Gracias, presidenta. Brevemente, voy a intentar no apurarlos ni siquiera porque creo que no hay objeto concreto de que yo les pudiese ampliar más a su señoría, que es la constatación. Tan solo algunos apuntes a las intervenciones por propio respeto y consideración, que no piensen que caen en saco roto y sin idea de confrontar ni mucho menos, pero sí hay cuestiones, señor Amado, que le he escuchado y que le aseguro que no pretendía que se desprendiera eso de mi intervención. Cuando dice, por ejemplo, de que lo que interesa no es que se bajen impuestos y que el problema de la productividad o la competitividad de las empresas no es la bajada de impuestos, sino es que entren clientes, en definitiva, que haya mercado de negocio, sin duda alguna. Pero como un poco el viernes también, por no reiterar, me expliqué, está claro que esto es un mix, pero también los impuestos afectan mucho, y sobre todo cuando estamos hablando de mercados a los que sabemos que deben ser objetivos prioritarios, como son los mercados exteriores de nuestro país, donde ahí la fiscalidad, en este mundo y en esta economía globalizada, sí entra en competencia con tipos impositivos totalmente distintos, estructurados y con presiones fiscales totalmente distintas, donde ahí a las empresas sí les afecta, mucho más que en el mercado nacional, se lo aseguro que sí. Ahora, sin duda alguna, más importante o tanto como la bajada de impuestos para mejorar la productividad de una empresa, que tenga más negocio, que tenga más clientes, sin duda alguna. Ahora, ¿cómo se consigue eso también? Como usted bien ha dicho, usted dice que por políticas keynesianas. Bueno, lo de las políticas keynesianas había que dejarle un mí. Ahora, lo que no cabe duda es que sí se conseguiría incentivando el consumo. Pero incentivar el consumo es bajar los impuestos en el IRPF y dejar que todos los ciudadanos tengan más dinero en sus bolsillos para poderlo gastar en lo que estimen oportuno. Esa es nuestra visión y la experiencia, le aseguro, que tenemos en el mundo empresarial, de cuando ha habido políticas en España keynesianas y políticas de bajadas de impuestos importantes por la vía de a todos los ciudadanos, no las empresas, los resultados han sido mejores para lo que es el mercado y para la actividad económica en el segundo caso que en el primero. Y esa, por lo menos, en la reciente historia de España, es los datos que tenemos y lo que ha marcado el tema. En esa línea también, solo un apunte. Usted dice, usted tiene que estar muy contento porque, claro, casi todo anteproyecto beneficia al sector empresarial. Bueno, en cuanto a texto, sí, son medidas quizás muy dirigidas no al sector empresarial, a la actividad económica. Empresarios yo espero que podemos ser cualquiera mañana. Lo espero, lo deseo y lo creo fervientemente, pero no se le olvide que si se ha visto la memoria económica que acompaña al anteproyecto, el 97% del destino no va para el sector empresarial, va para todo el conjunto de la sociedad, que obviamente se verá afectada, en el que sí le doy la razón de que es una tibia bajada impositiva porque afecta a un sector muy reducido, pero ahí, y ya uniendo con lo que ha manifestado el señor Hipólito como portavoz del Grupo Popular, nosotros somos solidarios con la consolidación de cuentas que se está haciendo en esta comunidad autónoma. Entonces, en ese sentido, dejamos el beneficio de la duda al Gobierno de que no se ha podido avanzar a más, pero nuestra obligación es decirle en cuanto se pueda, habría que avanzar a más, porque realmente eso sí que tendría un efecto mucho mayor, y yo creo que todas sus señorías son conscientes de ello, si se hubiera llegado a niveles de renta medias. No las altas, nosotros no pedimos las altas, a las medias que son realmente las que mayoritariamente consumen y mueven la actividad económica. Entonces, siendo conscientes de que la medida en ese aspecto va a ser con un impacto reducido y atomizado, no quita por eso de que la valoremos como positiva, puesto que es el primer camino. En ese sentido, pero siendo muy conscientes de que es lo que es, obviamente, pero nosotros decimos el primer paso, bendito sea.
Bendito sea, porque además hay una cuestión ahí, usted cuando decía, es que nosotros lo que queremos es estudie porque los ingresos públicos son los que tienen que subir. Sí, son los que tienen que subir, pero ¿de dónde salen esos ingresos? Porque claro, aquí la vaca ya no da más. Nosotros como empresarios les aseguro que la sensación que tenemos es que aquí antes había, si me permiten el símil, 10 vacas de leche que daban leche todos los días y ahora nos hemos quedado 3 vacas. Y de las 3 vacas no podemos pretender tener la misma producción de leche que teníamos antes. Con lo cual, el tema es muy complicado, sinceramente, en ese sentido de poderlo ver. Por eso, sinceramente, nosotros apoyamos esta batería de medidas, que aunque tienen el efecto que tienen, porque en la coyuntura que estamos presupuestaria parece ser que no se puede hacer otra cosa, pero van en el buen camino, sinceramente. Ahora, que preferiríamos otro tipo de reforma que fue de la que hablamos el viernes y que no fuesen estas cositas pequeñas y tanto parcheo, claro que lo preferiríamos, pero mire usted, yo ahí voy a tirar de refrán, a falta de pan, buenas hormigas, con lo cual yo mi obligación desde la parte empresarial es aplaudirlas en ese sentido, aun reconociendo lo que es. Por supuesto, esperar, y se lo digo sinceramente, de que el resto de grupos tengan a bien, si la propuesta de moción que me han dicho que van a hacer sobre la bajada del canon va en esa línea, espero que el resto de grupos, y yo modestamente pediría a ellos, a los aquí representados, de que apoyasen esa moción para intentar que el canon realmente no sea otra cuestión más que vaya en contra de nuestra productividad y se quede como lo que debe de ser. Y lo intentemos ahí regular. Yo pediría ahí que hubiese un apoyo por parte de todas sus señorías en ese sentido, que estoy seguro que intentarán hacerlo. Y ya, pues, para ir terminando, al señor Hipólito, solo me queda decir que, como ya he reiterado antes, nosotros somos conscientes de las limitaciones presupuestarias, seguimos siendo solidarios y responsables con que eso es fundamental para nuestra economía y con lo cual lo apoyamos, pero obviamente pretendemos que si al menos económicamente no se puede dar más, al menos lo que le he intentado vislumbrar en mi intervención, que no se ponga tanta cortapisa a que por lo menos lo poco que podemos dar pueda llegar a las personas y a las empresas que lo necesitan, por no tanta exigencia de periodos de años y demás. Yo tomo, y sé que así será a buena cuenta, lo que me ha comentado de que van a tomar con mucho interés y cariño estas propuestas y espero que en el texto definitivo nos congratulemos todos porque así hayan salido para adelante. También reconocerle, ¿por qué no?, que es cierto de que es la primera comunidad autónoma que ha tenido un gobierno que ha propuesto una bajada de impuestos y desde la patronal extremeña lo valoramos y lo consideramos en ese sentido como que va en la buena línea, sin duda alguna, reiterarle ese apoyo y compartir con usted, como no puede ser de otra manera, porque estoy seguro que también el resto de señorías lo tienen, la visión completa que ha hecho usted de lo que es una empresa, efectivamente. Una empresa también le aseguro que yo como empresario y los empresarios que están en nuestras confederaciones entienden que hoy día es una empresa esa y sobre todo cuando hablamos de pymes, micropymes y autónomos, donde sabemos que el empresario a su vez es trabajador, con lo cual es un todo, como usted bien decía. Es el mercado, son sus clientes, son sus trabajadores, son sus empresas, sus proveedores, en un conjunto de todos, y yo así lo veo. Nada más, presidenta, y quedar a disposición de todos los grupos y de toda su señoría para cualquier cuestión más que necesitasen sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Peinado. Finalizadas las comparecencias, se abre un plazo de presentación de enmiendas parciales que finalizará el día 21 a las 14 horas. Dicho esto, se levanta la sesión.